Las diferencias ideológicas dentro de las dos coaliciones más importantes a nivel político en nuestro país empiezan a mostrar cada una de las internas que se vienen teniendo en esos dos espacios al menos. Con la aparición de Mauricio Macri y sus críticas a la más política peronista que ha tenido en su gobierno, que son Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, hoy salieron las contestaciones tratando de mostrar todo lo que había logrado esa ala política, incluso que puedan adquirir, ¿no?, en Juntos por el Cambio a un cuadro político como Miguel Ángel Pichetto. Estas cuestiones ya marcan no solamente esta división ideológica que venimos mencionando, sino también cómo empiezan a traslucir y a ponerse sobre la mesa distintos quiebres que pueden llegar a tener. Pero el Frente de Todos tampoco se queda atrás. Empiezan también en esas diferencias ideológicas que comenzamos a ver la semana pasada en torno al tema de Venezuela. Se traslada en esta oportunidad más a los intelectuales porque Mempo Giardinelli publicó una nota de opinión en Página 12 donde específicamente le marca errores a Alberto Fernández y dice que parece que muchas veces gobierna o le habla a quienes no lo votaron. Rápidamente entonces desde otro arco intelectual dentro del mismo espacio salieron a defender al presidente y empiezan a marcar estas internas que venimos mencionando que se dan cada vez más a menudo. Otra de las diferencias que se puede empezar a tomar es las posturas en cuanto a lo que va a suceder el 17 de octubre con el acto que cada uno quiere realizar. Desde el ala gobernante del Frente de Todos marcan la posibilidad de hacerlo de forma virtual, precisamente teniendo en cuenta el marco de la pandemia, pero hoy Hugo Moyano quiere volver a ganar la calle, como lo hace el peronismo, y habló de una convocatoria. Todas estas cuestiones siempre terminan en el circuito político de las discusiones, las internas, las diferencias ideológicas que pueden llegar a tener, y parece como que en paralelo pasa la vida real. La vida de todas las personas que se levantan temprano, que tienen que ir a trabajar, que no llegan a fin de mes, que no saben qué hacer con el mercado cambiario de la Argentina, que no logran entender la inflación, que no pueden planificar qué es lo que puede llegar a suceder en su economía real en algún punto, el desempleo que aumenta cada vez más, la inflación sale mañana también y se pronostica que van a ser porcentajes altos. Todo este panorama parece como en carriles diversos. Sin embargo, la pregunta que nos podemos hacer en el día de hoy es si realmente la política hoy, en esta época de pandemia y en la crisis que atraviesa la Argentina, realmente tenía que ir por un sendero totalmente paralelo al de la vida cotidiana. Ya estamos con Giselle Rumó y Nicolás Luca, a quien hoy nos toca para analizar esta doble vía que nos presenta la realidad argentina, estos diferentes escenarios entre la economía principalmente y la política y sus internas. Veníamos mencionando las repercusiones que trajo la entrevista de Mauricio Macri y Giselle, me gustaría que nos comentes un poco qué es lo que no se dice, pero se comenta en voz baja. Claro, en voz baja, ¿no? Como respuesta. Sí, exactamente, porque bueno, hoy lo que hice fue preguntar al resto de la coalición, sobre todo a los aludidos, fuentes cercanas, no es que hablé con ellos, de los aludidos por Mauricio Macri, los criticados como Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, que no los criticó directamente, pero dijo, bueno, la persona que se encargaba de atar los acuerdos en el Congreso y con los gobernadores, son exactamente Monzó y Rogelio Frigerio. Y lo que me decían era que ellos creían que las declaraciones de Macri tenían más que ver con el presente que con el pasado. ¿Qué significa esto? Bueno, que ni Monzó, ni Mazzot, ni Frigerio, podríamos decir ahí también Vidal y Rodríguez Larreta, ya lo reconocen como líder a Mauricio Macri. En algún punto también, Gise, fue mucho tiempo de que el expresidente no apareció en los medios o no dio manifestaciones al respecto. Recién entrada la pandemia fueron algunas de sus declaraciones y después las participaciones que se venían realizando por parte de cierto sector de la sociedad. Pero
bajó bastante el perfil después de las elecciones y en ningún momento se escuchó la autocrítica. No, Macri tenía pensado antes de la pandemia otro escenario, que era como presidente de la FIFA presidente de la FIFA no, perdón, de la organización FIFA, de la Fundación FIFA, hacer cierta campaña política también desde ese lugar, ¿no? Con viajes, con inauguraciones de escuela de la Fundación. Bueno, todo eso se frustró por la pandemia, guardó distancia prudencial y después, por supuesto, ahora está tratando de capitalizar, como decíamos ayer, estos banderazos, mantener el 41%. A los expresidentes les cuesta irse a su casa de nuevo y trabajar de expresidentes, siempre están viendo cómo pueden volver. Él dijo que no va a ser candidato a legislador, pero nunca se sabe qué va a hacer. Lo cierto es que hoy está tratando de recuperar cierto protagonismo, veremos después para qué. Lo que decían el resto de su tropa... La política peronista, claro, digamos. lo que decían era que creían que tenía que ver más con esto, con el presente, porque no lo reconocen como líder, y también por las declaraciones. Acuérdense que Emilio Monzó, hace unos días, no sé si ya pasó un mes, pero dijo, Macri es el pasado, Macri y Cristina son el pasado, tendría que dar un paso al costado. Y la mirada a las encuestas, Gise, lo que mencionamos siempre. Los políticos las desprecian a las encuestas, pero después las miran todos los días. Mauricio Macri y Cristina Kirchner tienen alta imagen negativa en la sociedad. Sí, muy alta los dos, mayor que la positiva. Por eso, claro, el comentario de Monzó. En el caso de Rogelio Frigerio, en su entorno me decían que Frigerio nunca lo criticó directamente a Macri, pero incluso siendo ministro del Interior, él ya había salido a pedir autocrítica porque decía que la clase media, sino que iban a perder el voto de la clase media, cosa que pasó. E incluso en abril ya empezó a decir que la conducción ya en el llano de la oposición tenía que ser más horizontal, obviamente diciendo que no podía haber un solo líder, en este caso Mauricio Macri. Entonces, ellos creen que tiene que ver más con eso, porque dicen que en el pasado el que realmente fijaba las estrategias políticas era Marcos Peña, que justamente las discusiones de ellos tenían que ver con que a veces no acataban esas órdenes de Marcos Peña y que Macri en algún punto los necesitó para atar los acuerdos en el Congreso y para atar acuerdos con los gobernadores, como por ejemplo la firma del pacto fiscal. Así que por eso relacionaban más estas declaraciones de Macri al presente, no tanto. Me gustaría preguntarle a los dos realmente qué es lo que opinan en algún punto en cuanto a los moderados o los polarizados, ¿no? Dentro de lo que es la dirigencia política. Constantemente todos hablan de saltar la grieta, pero en el momento del accionar o de hablarle a determinado sector de la sociedad, la polarización aparece y fuerte. En este sentido, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué tanta crisis de la moderación? No, en primer punto, respecto a la misma entrevista de Mauricio Macri, Barack Obama tardó 2 años en dar la primera entrevista después de dejar la Casa Blanca. 2 años se tomó para dar la primera entrevista, o sea, dejó pasar, dejó transcurrir, dejó hacer y recién a los 2 años hizo una entrevista con autocrítica. Macri también tuvo anoche su autocrítica, algo que no hemos escuchado ni de Alfonsín, ni de Menem, ni mucho menos de los Kirchner, ni Yo nadie. no lo noté tan autocrítico. Sí, fue autocrítico. A mí, él dice que él mismo perdió el voto. Él dice que perdió el voto porque en un momento se desconectó de la clase media. Dice, me desconecté de lo que preguntaba la gente. Lo dijo él mismo en la entrevista. Podemos repasarlo. Sí, pero vos fíjate que sigue polarizando con Cristina. O sea, sigue fomentando la grieta porque la grieta es su razón de ser, ¿no? Mantiene... Redondear porque me gustaría ver cómo la polarización se empieza también a gestar en el frente de todos. Yo creo que dentro de Juntos por el Cambio hay como dos visiones, ¿no? Y sé que estoy bastante solo en esta opinión, pero bueno, es mi opinión al respecto. Como hay un sector de la sociedad que necesita de la polarización y hay un sector de la sociedad muy mayoritario que necesita de saltar la grieta, bueno, Juntos por el Cambio te ofrece las dos cartas. Mauricio Macri, que tiene una imagen negativa consolidada, al igual que Cristina Kirchner, sale a poner el chaleco, total, las balas ya no le entran porque tiene una imagen negativa mucho más alta que la positiva y bastante difícil de revertir. Y Horacio Rodríguez Larreta se dedica a que las balas las reciba a otro y yo sigo por el camino de la moderación. Hay que ver si eso es una estrategia o es una cuestión de la casualidad, ¿no? También habría que evaluarlo más en profundidad. Si uno se trata de tener mirada o análisis en la coalición gobernante del Frente de Todos, allí también aparece la grieta. Recién les comentaba cómo una columna en página 12 de Mempo Giardinelli, donde realmente le
marca al presidente que no está dirigiéndose en todas sus discursos y en todas sus medidas a su núcleo duro votante. Entonces, esa marcada de cancha también implica que hay cierto sector que le dice, ojo, que nosotros somos de la polarización. Bueno, es que convengamos que Alberto Fernández, pobre, tiene que lidiar con un montón de cosas. En un mismo día, o sea, hoy mismo, en un mismo día, su canciller dice que va a hacer algo respecto de Venezuela y al rato se toma otra decisión respecto de otro documento. Sí. O sea, hay una presión interna del kirchnerismo duro, del núcleo duro del kirchnerismo. O sea, en realidad, cuando Mempo habla del núcleo duro de los votantes, se refiere al kirchnerismo duro, ¿sí? Y el voto de Alberto Fernández, Nicolás. El voto de Alberto Fernández no fue el kirchnerismo duro nada más. El kirchnerismo duro es el de Cristina. Y el voto de Fernández fue 48%. O sea, él tiene que también poner la cara para los votantes que no son del núcleo duro, que se pueden ir mañana con el mejor postor, porque así funciona el pensamiento del momento de votar. Sí, me parece que lo que está pasando, tanto en la oposición como en el gobierno, es que no hay o conducción o liderazgos definidos o claros, ¿no? Vos tenés en la oposición que no hay ahora un líder solo, hay varios y por eso se generan estas internas. Y después tenés que Alberto Fernández, justamente por lo que decía Nico, de tener que lidiar con todos, ya no le está resultando esto de ser equilibrista. Incluso no le está resultando dentro de su propia fuerza, con lo cual lo cuestionan por derecha y por izquierda. No, y además, tendría que quizá marcar bien cuál va a ser el rumbo que va a tomar. ¿Va a ser un rumbo moderado de centro o va a ser el rumbo del nacional y popular como quiere Menfo Giardinelli? Les voy a dar un punto más. Hubo un gobernador, perdón, con esto te lo cierro, hubo un gobernador en su momento que había dicho, si yo tengo que hablar con dos personas, prefiero hablar con una sola, entonces voy y hablo directamente con la que me va a decir que sí. Porque si Alberto Fernández, si yo me reúno con Alberto Fernández y tiene que pedir permiso, déjame que lo consulte, bueno, decime con quién lo consultás, voy y hablo directamente con esa persona. No me gustaría irme por las ramas en esta cuestión de cómo se diversifican las opiniones y el accionar dentro de una misma coalición. De hecho, en algo importante para el peronismo o para el Frente de Todos en algún punto, que es tomar la calle, volver a mostrar esa solvencia que tienen, dado que el arco opositor venía presentando durante todo este año las manifestaciones, hay también una divergencia en qué postura tomar el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. El gobierno, alineado también con las medidas de la pandemia y en torno a toda la situación del coronavirus en el país, prepara una especie de movilización virtual. Pero en contrapartida a eso, Hugo Moyano, que tiene mucha movilización de personas en las calles, quiere armar una caravana. Ni siquiera entonces se ponen de acuerdo, no solamente en las posturas ideológicas polarizadas, sino también en cómo llevar a cabo, ¿no?, el festejo del 17 de octubre. Sí, lo que pasa acá, Diana, es que me parece que el gobierno quedó preso de su propio discurso, en este caso porque está el tema de la pandemia, cuestionó siempre las manifestaciones públicas, pero por otro lado está teniendo necesidad de mostrar su poder territorial, su poder de calle, ¿no? Esa demostración de fuerza que el peronismo sabe hacer también, movilizando, quizás no de manera espontánea, pero eso significa poder territorial, y por eso Moyano quiere hacer una caravana el 9 de julio, y el presidente está ahí viendo que dice, ¿cómo contener? Claro, porque ¿cómo contener la situación? ¿Cómo hacemos si el discurso hasta ahora, bueno, hubo muchas contradicciones en el discurso, una más no sería raro, pero bueno, es verdad que estamos en una situación complicada de la pandemia. Y mientras entonces Juntos por el Cambio realmente también dirime diferencias ideológicas, posturas internas, el Frente de Todos tampoco se pone de acuerdo en cómo llevar a cabo el acto del 17 de octubre, y mientras todo esto pasa también en otro carril prácticamente la economía real, la vida real de todas las personas que salen a trabajar, que se preocupan por la situación del país y demás. Mañana se va a juntar el Consejo del Salario para establecer y volver a la discusión de qué es lo que sucede con el salario mínimo vital y móvil en nuestro país. Vamos a hablar con Hugo Godoy, que es secretario adjunto de la... ¿No está todavía? Perdón. Bueno, entonces vamos a seguir con esta discusión como para ir viendo en qué momento aparece, ¿no?, esta situación de la discusión del salario. Sí, bueno, va a ser mañana, el presidente convocó al Consejo del Salario, porque ustedes saben, el salario mínimo está en 16.000
700 pesos, ¿no? Sí, 16.800 y pico. Solamente superados por Haití, Cuba y Venezuela en Latinoamérica. Sí, bueno, y el problema es que si bien es el salario mínimo para fuera de convenio, está establecido, ¿no? Para los convenios colectivos que son mayores, sirve de referencia para estipular el tema de las jubilaciones mínimas, para todo el trabajo informal, la economía informal. Es muy mínimo, ¿no? Es del 16.700. Bueno, Está por debajo de la es fácil, canasta pensá dónde básica. está la línea de la pobreza Claro. y fíjate cuál es el salario mínimo. Vamos. Necesitas 2 salarios mínimos para no estar Creo para que no ser está, a pobre. ver, ahora creo que está Hugo Godoy, que es secretario adjunto de la CTA Autónoma. Hugo, ¿me escucha? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias Muchas por gracias llamar. atendernos. Gracias a ustedes. Comentábamos mañana la reunión del Consejo del Salario y me gustaría saber ustedes qué propuesta van a elevar, van a llevar. Bueno, es positivo que el gobierno haya convocado a este Consejo del Salario Mínimo, porque si bien lo ideal sería que se convoque a principio del año para que de alguna manera sea referencia para las discusiones paritarias, evidentemente esto no ha sucedido, pero bueno, vamos a discutirlo ahora. Desde la CTA Autónoma entendemos que debe establecerse como criterio general, en primer lugar, que se establezca una canasta básica que todavía no ha resuelto el Consejo del Salario. A nuestro entender y con información de oficial, nosotros decimos que la canasta mínima que ha establecido el INDEC establece que el salario mínimo necesario para un trabajador o trabajadora sin carga de familia es de 46.000 pesos aproximadamente. Este es el criterio y el salario mínimo que deberíamos ir en búsqueda de esto. En lo inmediato, en el último año, la pérdida del salario producto de la escalada inflacionaria ha sido del 40%, con lo cual, de mínima, lo que se debe establecer es un incremento que establezca este aumento para avanzar hacia esa canasta de 46.000 pesos. Y el Hugo, segundo es un criterio, aumento considerable teniendo en cuenta que la inflación puede seguir subiendo igual. bueno, por esa misma razón es que nosotros decimos que no se puede establecer el valor del salario mínimo para todo un año, porque la situación es muy inestable. Nosotros lo que estamos proponiendo al gobierno, vamos a hacerlo mañana, es que el salario mínimo se establezca para 3-4 meses y después sea revisado en próximas sesiones del Consejo del Salario y que mientras tanto siga sesionando para establecer una canasta y resolver otras cuestiones que tienen que ver con las condiciones laborales en la Argentina hoy. La situación es muy inestable como para que se tome un registro único para todo un año. Perfecto, entiendo bien. Entonces, hay establecido un aumento del salario mínimo, lo estiman en 46.000 pesos y la apertura del diálogo constante para ver y monitorear cómo sigue la inflación de aquí a, no creo el año que viene, no creo fin de año, que ya faltan pocos meses, pero por ahí sí en los próximos 6 meses. Sí, nosotros creemos que se debería restablecer cada 3-4 meses la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo y establecer aumentos que vayan en ese periodo recuperando la capacidad adquisitiva del salario. Porque pensemos lo siguiente, como bien decía tu compañera, el salario mínimo sirve para establecer la jubilación mínima, para establecer el valor del salario social complementario, para establecer los planes potenciar trabajo y en muchos casos como punto de referencia para ponerle límite a la caída de los salarios precarios de los trabajadores precarios. Por eso desde la CTA Autónoma establecemos de que el salario mínimo debe garantizar
una respuesta a estas cuestiones, y en la reunión del Consejo, además de la presencia de las 3 centrales sindicales, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma que represento, debe también incorporar a las organizaciones sociales, porque gran parte de los trabajadores y de las trabajadoras son precarios y se organizan en el territorio a través de cooperativas mutuales, y eso debe ser contemplado para dar respuesta a su opinión al problema esencial de un salario que no resuelve el problema del hambre hoy en la Argentina. Hugo, gracias por toda la información. Muchísimas gracias a ustedes. Que sea provechoso el diálogo mañana. Hasta luego. Gracias, muy amable. Bueno, para lograr un aumento del salario y condiciones de las que estaba mencionando recién, es necesaria también la reactivación de la economía. Hay una gran crisis económica agravada por la pandemia y la reactivación es necesaria desde el Estado, que viene emitiendo bastantes billetes, pero también desde las empresas privadas. Pero para esto ha sido una gran limitante el aislamiento y las restricciones por la cuarentena. Por ese motivo, hay muchas de las provincias que deberían entrar en algunos distritos a fase 1 que se estarían negando en un principio. La primera que alzó la voz fue Mendoza. El gobernador dijo que no iban a poder volver a la fase 1, principalmente porque no pueden dejar de trabajar y no hubo negociaciones posibles para aquellos bares o restaurantes y comercios que puedan detener su interacción con la economía nuevamente, que de a poco se empezaba a despertar. Hay una explicación técnico-legal para esto y que sorprende porque la primera que se planta. En realidad, Horacio Rodríguez Larreta lo viene haciendo hace rato y nadie le dice nada. Pero la autonomía provincial frente a los poderes no delegados al presidente, la Constitución Nacional se las garantiza. Entonces, el presidente dice, bueno, tal provincia no puede, en realidad no lo hace el presidente, lo hace Santiago Cafiero mediante resolución administrativa sin la delegación de nadie. Pero mientras desde presidencia dicen, tal provincia vuelve a fase 1, el gobernador puede negarse automáticamente porque es el gobernador de su provincia y es una facultad que no fue delegada a la nación la libre circulación dentro de las fronteras de la provincia. Y en algún punto mencionaba recién Nicolás la ciudad de Buenos Aires y las negociaciones. Hoy logró tener el protocolo aprobado para los shoppings. También esto es una reapertura económica necesaria para esta reactivación de la economía, porque si no peligraban miles y miles de puestos de trabajo. Sí, ya cerraron el 25% de los locales de los 41 shoppings que hay en el AMBA. Y decían que si no abrían para una fecha clave como el Día de la Madre, podían cerrar 1000 locales más. La realidad es que el gobierno porteño les había dicho a los shoppings que iban a estar incluidos en la última flexibilización y que el lunes iban a poder abrir. Lo que pasó es que cuando se reunió con el presidente Alberto Fernández, el presidente puso objeciones. ¿Por qué? No por los protocolos, que son muy buenos, porque los protocolos de los shoppings están avalados por el Centro Estambulián y ya se están aplicando en el interior, en los shoppings que están abiertos en Córdoba, en otras provincias. Sino que lo que el presidente les dijo, les pidió es como una suerte de gesto en momentos en que iba a anunciar restricciones severas para las provincias, que justamente estamos diciendo que no las acatan, y que como la ciudad es una vidriera, le pidió que postergara el anuncio. Esa fue la realidad. Finalmente hubo una reunión hoy entre los jefes de gabinete porteños, Vilma Ibarra, bueno, el funcionario, el secretario de Transporte de Nación y de la ciudad, y lo habilitaron, porque era algo que en realidad ya no tenía ninguna objeción. Y habilitaron justamente para que por lo menos se pueda abrir entre miércoles y jueves y puedan vender para el Día de la Madre. Los shoppings creen que el último trimestre podían recuperar algo, porque es el trimestre muy fuerte de ventas, no solo por el Día de la Madre, sino también por las fiestas, ¿no? Por Navidad. Vamos a evaluar qué tal las ventas en una pérdida del salario que está teniendo nuestro país, ¿no? En medio de la pandemia y todo lo que veníamos comentando. Valentina Castro es economista del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Valentina, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Puede llegar a reactivarse la economía con esta apertura de los comercios, siendo que el salario está cayendo y tiene un poder adquisitivo que viene cayendo ya desde hace bastantes años? Sí, yo creo que como vos mencionabas, algo importante para empezar a comprender la cuestión es saber que desandar
4 años de desmantelamiento industrial, de apertura comercial, de desprotección del mercado interno y sobre todo un ajuste constante de los salarios. No va a ser una tarea sencilla, sabemos que Macri nos dejó una herencia que fue el salario pulverizado con una pérdida de 20 puntos en los últimos años. Entonces, digo, no son datos menores cuando analizamos esto. Yo creo que en lo personal recuperar lo perdido requiere de un Estado que apueste a la economía real y no a la especulación financiera. ¿Qué voy con esto? Digo, necesitamos un Estado que apueste a la economía de los trabajadores, evitando la especulación financiera a la que estuvimos acostumbrados durante los últimos 4 años de endeudar y fugar, ¿no? Digo, pero la pregunta, Valentina, es justamente eso. ¿Cuánto puede motorizar el mercado interno cada uno de los trabajadores si el salario viene cayendo? ¿Se ilusionan o hay una gran ilusión en cuanto al turismo de verano, con precios incluso exorbitantes, apertura de shoppings, comercios y demás? Pero ¿hay un volumen que pueda llegar a aguantar un mercado interno de que la gente realmente pueda gastar dinero? Hoy en día, bueno, se está discutiendo. Mañana va a haber una reunión importante donde se va a discutir lo que es el salario mínimo vital y móvil, que de acuerdo a la ley de contrato de trabajo sabemos que se define como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargos de familia, entre otras cosas. Sabemos que este salario vital y móvil se ha tomado como referencia, se toma como referencia. Y actualmente el salario vital y móvil está en el orden de lo que son los 16.876 pesos, tras la última actualización de agosto, cuando se elevó desde los 12.500 pesos. Entonces, ahora se estima que va a haber una suba de lo que es el salario mínimo vital y móvil, que va a ser de un 30 a un 35%, equiparando, o sea, sobrellevando la inflación. Así que va a superar la inflación y eso es lo que se proyecta para los próximos meses. Sí, ¿qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? A ver, aclarar ante la pregunta. Los salarios mínimos, las jubilaciones fueron de miseria con Macri y también con el gobierno anterior, porque desde 2011 no crece este país. Seamos objetivos. Realmente los últimos 4 años fueron muy malos, pero la situación en la Argentina está muy mal desde hace tiempo. Entonces la pregunta es que ahora, ¿se va a poder aumentar 40% el salario mínimo? Es lo que quiere la CGT. ¿Por qué 30%? ¿Por qué no aumentamos 40% con este gobierno que le importan los trabajadores? Y vuelvo a insistir, se está charlando de un 30%, que en realidad no va a ser un 30%, se va a estimar un 35%, que este 35% es importante porque, como te decía antes... ¿Pero por qué no 40%, como quiere la CGT? En un contexto de pandemia, teniendo en cuenta que durante los últimos 4 años, donde no hubo ningún tipo de pandemia que apuntaba no solo contra la economía de Argentina, sino con la economía global, la inflación siempre se encontró muy por arriba de lo que eran los salarios mínimos vital y móvil. Entonces, digo, no es un dato menor que en un contexto de pandemia los salarios vuelvan a superar la inflación. ¿De dónde va a salir tanto dinero? Digo, para aumentar los salarios. Y el dinero de los salarios sale básicamente de lo que es el gasto público. Entonces, digo, también algo que me parece importante también mencionar es que este aumento en el salario se define no solo superando la inflación, sino que también se define en las últimas semanas. Hubo paritarias que estuvieron cerrando distintos gremios, entonces también se tiene en cuenta esto. Digo, y es importante porque cuando los gremios, las trabajadoras, los trabajadores, las patronales se sientan a discutir paritarias, no solo están discutiendo mejoras en los salarios, sino que también se están discutiendo mejores condiciones de vida y amplitud de derechos. Digo, no es un dato menor que hoy en día se esté priorizando al sector de los trabajadores en un contexto donde se está produciendo una caída económica, entendiendo que, digo, nosotros no entramos en crisis por la pandemia, nosotros ya estábamos en crisis. La pandemia lo agravó en algún punto. Exactamente. Sí, ¿Cómo estás, Valentina? Nicolás Luca te saluda. Hay gremios que no cerraron las paritarias del año pasado y el gobierno actual, corregime si me equivoco, asumió el mandato con el dólar a 62 pesos, hoy está a 135 para poder acceder de forma libre, 165, 162 depende del día del mercado ilegal, por lo cual tenemos el salario mínimo en dólares
el cuarto de Latinoamérica, superados por Haití, Cuba y Venezuela, y la pandemia afectó a toda la región. ¿Qué explicación podemos llegar a suponer para que estos aumentos no se diluyan inmediatamente como pasó con el aumento de la bonaerense, que les aumentaron un 30% y en 15 días lo perdieron? No, estos salarios se van a mantener, por eso mismo también se sientan los gremios a discutir los salarios, y es algo importante porque, digo, no estamos acostumbrados que en estos últimos años sean los trabajadores los que se sientan a discutir paritarias. Nosotros, si nos remitimos a unos años anteriores, bueno, algo que es básico, que nosotros sabemos, es que el salario mínimo no tiene una convocatoria fija, que eso es una falla, es un error estructural, que eso también me parece importante marcarlo. Entonces es cuando el Poder Ejecutivo lo determina, ¿no? Entonces, en ese sentido queda atado las fechas de actualización a las decisiones del Poder Ejecutivo. Ahora bien, ¿qué hizo Macri? Macri lo que hizo fue atrasar el salario mínimo vital y móvil y como consecuencia siempre se perdió contra la inflación. Entonces, en los dos últimos aumentos que hubo en el salario vital y móvil durante el gobierno de la Alianza Cambiemos fue por decreto, es decir, no se pusieron de acuerdo el Ejecutivo con los gremios y no como se las sentaron a jubilaciones discutir. ahora. ¿Cómo? Como las jubilaciones mínimas ahora. No. ¿Sí? No, ahora se están discutiendo, ahora son los trabajadores, son los sindicatos, son los gremios, las patronales, los que están formando un consejo donde se están discutiendo las subas en los salarios mínimos vital y móvil. Y digo, esto no es un dato menor, porque dejar a los trabajadores por fuera de las discusiones político-económicas que van a determinar sus salarios y que van a determinar sus condiciones de vida, también es una decisión política y creo que es necesario saberlo eso. Valentina, yo insisto en una situación. Si el gobierno tiene que emitir dinero para seguir solventando este tipo de gastos, ¿cuál es en contrapartida de esto, que es una solución que está teniendo todo el mundo, todos los países del mundo en plena pandemia y es aceptable? Pero bueno, la Argentina tiene tantas aristas dentro de la crisis económica que es muy complejo. ¿Cuándo se debería parar de emitir en algún punto y cuál es la consecuencia de tanta emisión monetaria? Bueno, en un primer momento me resulta importante destacar lo que vos decías, ¿no? Digo, son medidas económicas que se están dando a nivel global. Y si nos comparamos con otros países que quizás tienen muchísima más espalda fiscal que Argentina, estamos realizando las mismas medidas para llevar a cabo esta creciente caída económica. Entonces, digo, también eso se empieza a notar en la reconfiguración del rol de los estados, sobre todo del Estado argentino. Digo, hoy en día es el Estado el que está destinando fondos y millones de pesos a solventar esta crisis económica, que esos millones de fondos están destinados a la salud, a las distintas necesidades que hoy en día están surgiendo. Digo, no es un dato menor en un primer momento destacar eso, ¿no? Que se están tomando estas medidas como receta global. Y por otro lado, digo, estos fondos que se están destinando a solventar la crisis, se estima que durante el año que viene se va a producir ya hay indicadores que están mostrando una recuperación económica, algunos están muy cerca de equipararse a lo que eran los indicadores pre-pandemia, y digo, esto no es un dato menor, porque podemos observar en determinados sectores como lo que es la construcción, como es el sector automotriz y demás indicadores, que se están recuperando. Entonces, frente a una recuperación económica se va a generar que va a haber una menor emisión monetaria durante el año que viene y eso nos va a generar un crecimiento a nivel económico. Valentina, gracias por tu análisis. Muchísimas gracias. Que tengas buenas noches. Gracias. Mencionábamos recién cómo las economías de todo el mundo tuvieron que reconfigurarse y la economía y también la pandemia está siendo crucial para las elecciones de los Estados Unidos. Al regreso vamos a ver cómo se configuran las elecciones de uno de los países más influyentes, potencia mundial también en nuestro continente y la relación que puede llegar a tener con la Argentina. Ya venimos.